Carta de 1982. A los accionistas de Berkshire Hathaway. Los beneficios de explotación de $31,5 millones en 1982 representaron solo el 9,8% de los fondos propios iniciales, valorando la cartera de acciones al coste, lo que supone un descenso respecto al 15,2% de 1981 y está muy por debajo de nuestro reciente máximo del 19,4% en 1978. Este descenso se debe en gran medida a 1. Un importante deterioro de los resultados del negocio de seguros, 2. Una considerable ampliación de los fondos propios sin un crecimiento correspondiente de las actividades que operamos directamente, y 3. Un compromiso cada vez mayor de nuestros recursos con la inversión en empresas de las que solo poseemos una parte y que no operamos nosotros. Las normas contables determinan que una parte importante de nuestra participación en los beneficios de dichas empresas debe excluirse de los beneficios declarados por Berkshire. Hace solo unos años les dijimos que el porcentaje de beneficios de explotación sobre el capital propio, teniendo en cuenta algunas otras variables, era el criterio más importante para medir el rendimiento de la gestión de un año. Aunque seguimos creyendo que esto es así en la gran mayoría de las empresas, creemos que su utilidad en nuestro caso ha disminuido mucho. Usted debería desconfiar de esta afirmación. Las varas de medir rara vez se descartan mientras arrojan buenos resultados. Cuando los resultados se deterioran, la mayoría de los gestores prefieren deshacerse de la vara de medir en lugar de deshacerse del gestor. A los directivos que se enfrentan con ese problema, a menudo se les sugiere un sistema de medición más flexible. Basta con disparar la flecha del rendimiento empresarial en un lienzo en blanco y luego dibujar cuidadosamente la diana alrededor de la flecha clavada. En general, creemos en las dianas preestablecidas, duraderas y pequeñas. Sin embargo, debido a la importancia del punto 3 anterior, que se explica con más detalle en la siguiente sección, creemos que está justificado nuestro abandono de la diana de los beneficios de explotación sobre capital propio. Beneficios no declarados. Los estados financieros adjuntos reflejan los beneficios contables, que generalmente incluyen nuestra parte proporcional de los beneficios de cualquier negocio subyacente en el que nuestra propiedad sea de al menos el 20%. Sin embargo, cuando tenemos menos del 20% de una empresa, solo se incluyen en nuestra contabilidad los dividendos cobrados. Es decir, que los beneficios no distribuidos de estas empresas de las que tenemos menos del 20% de la propiedad se ignoran por completo. Hay algunas excepciones a esta regla. Por ejemplo, tenemos alrededor del 35% de HEICO, pero, como hemos cedido nuestros derechos de voto, la empresa se trata a efectos contables como una participación inferior al 20%. Así, los dividendos cobrados de HEICO en 1982, por valor de $3,5 millones después de impuestos, son la única partida incluida en nuestros beneficios contables. Otros $23 millones que representan nuestra participación en los beneficios de explotación no distribuidos de HEICO en 1982 están totalmente excluidos de nuestros beneficios de explotación contables. Si HEICO hubiera ganado menos dinero en 1982 pero hubiera pagado $1 millón más en dividendos, nuestros beneficios declarados habrían sido mayores a pesar de los peores resultados comerciales. Por el contrario, si HEICO hubiera ganado $100 millones más, y los hubiera retenido todos, sin pagar dividendos, nuestros beneficios declarados no habrían cambiado. Está claro que los beneficios contables pueden falsear gravemente la realidad económica. Preferimos un concepto de beneficios económicos que incluya todos los beneficios no distribuidos, independientemente del porcentaje de propiedad. En nuestra opinión, el valor para todos los accionistas de los beneficios retenidos de una empresa se determina por la eficacia con la que se utilizan esos beneficios, y no por el tamaño del porcentaje de propiedad de cada uno. Si usted ha sido propietario del 0,01% de Berkshire durante la última década, se ha beneficiado económicamente en toda su extensión de su participación en nuestros beneficios retenidos, independientemente de su sistema de contabilidad. Proporcionalmente le ha ido tan bien como si hubiera poseído el mágico 20%. Pero si usted ha sido propietario del 100% de un gran número de empresas de capital intensivo durante la década, los beneficios retenidos que se le acreditaron en su totalidad y con minuciosa precisión según los métodos de contabilidad estándar han dado lugar a un valor económico menor o nulo. Esto no es una crítica a los procedimientos contables. No nos gustaría tener el trabajo de diseñar un sistema mejor.
Es simplemente para decir que tanto los gestores como los inversores deben entender que los números contables son el principio, no el final, de la valoración de las empresas. En la mayoría de las empresas, las posiciones inferiores al 20% del capital social carecen de importancia, tal vez, en parte, porque impiden maximizar los preciados beneficios declarados, y la distinción entre los resultados contables y los económicos que acabamos de comentar importa poco. Pero en nuestro caso, esas posiciones son de una importancia muy grande y creciente. Su magnitud, creemos, es lo que hace que nuestra cifra de beneficios de explotación declarados tenga una importancia limitada. En nuestro informe anual de 1981 preveíamos que nuestra participación en los beneficios no distribuidos de 4 de nuestras principales participaciones no controladas superaría los $35 millones en 1982. Sin cambios en nuestras participaciones en 3 de estas empresas, Geico, General Foods y The Washington Post, y con un aumento considerable de nuestra participación en la cuarta, R.J. Reynolds, nuestra participación en los beneficios no distribuidos de este grupo en 1982 superó ampliamente los $40 millones. Esta cifra, que no se refleja en absoluto en nuestros beneficios, es mayor que el total de nuestros beneficios declarados, que incluyen solo los $14 millones en dividendos recibidos de estas empresas. Y por supuesto, tenemos una serie de participaciones más pequeñas que, en conjunto, tuvieron importantes beneficios adicionales no distribuidos. Concedemos una importancia real a la magnitud general de estas cifras, pero no creemos que deban llevarse a 10 decimales. La realización por parte de Berkshire de esos beneficios retenidos mediante la mejora de las valoraciones de mercado está sujeta a una fiscalidad muy importante, pero indeterminada. Y aunque los beneficios retenidos a lo largo de los años, y en conjunto, se han traducido en un valor de mercado al menos igual para los accionistas, la traducción ha sido extraordinariamente desigual entre empresas e irregular e impredecible en el tiempo. Sin embargo, esta misma disparidad e irregularidad ofrece ventajas al comprador orientado al valor de partes de empresas. Este inversor puede elegir entre casi toda la gama de grandes empresas estadounidenses, incluidas muchas muy superiores a prácticamente cualquiera de las empresas que podrían comprarse en su totalidad en una operación negociada. Y las compras fraccionadas pueden realizarse en un mercado de subastas en el que los precios son fijados por participantes con patrones de comportamiento que a veces se asemejan a los de un ejército de maníaco-depresivos. Dentro de este gigantesco escenario de subastas, nuestro trabajo consiste en seleccionar empresas con características económicas que permitan que cada dólar de beneficios retenidos se traduzca finalmente en al menos $1 de valor de mercado. A pesar de muchos errores, hasta ahora hemos logrado este objetivo. Para ello hemos contado con la gran ayuda del santo patrón de Arthur Okun para los economistas, San Compensado. En algunos casos, los beneficios retenidos atribuibles a nuestra participación en el capital han tenido un impacto insignificante o incluso negativo en el valor de mercado, mientras que en otras posiciones importantes $1 retenido por una empresa participada se ha traducido en $2 o más de valor de mercado. Hasta la fecha, el éxito de unas empresas ha más que compensado con creces los casos negativos. Si podemos continuar así, será validado nuestro esfuerzo para maximizar las ganancias económicas, independientemente del impacto sobre las ganancias contables. Por muy satisfactorio que haya sido nuestro enfoque de tener solo la propiedad parcial de las empresas en que invertimos, lo que realmente nos hace bailar es la compra del 100% de buenos negocios a precios razonables. Hemos logrado esta hazaña unas cuantas veces, y esperamos volver a hacerlo, pero es un trabajo extraordinariamente difícil, mucho más difícil que la compra a precios atractivos de participaciones fraccionarias en bolsa. Al observar las grandes adquisiciones que otros hicieron durante 1982, nuestra reacción no es de envidia, sino de alivio por no haber participado. Porque en muchas de estas adquisiciones, el intelecto de los directivos perdió en su competencia con la adrenalina de los mismos directivos. La emoción de la persecución cegó a los perseguidores de las consecuencias de la captura. La observación de Pascal parece acertada, me ha llamado la atención que todas las desgracias de los hombres se deban a una única causa: son incapaces de permanecer tranquilos en una habitación. Su presidente salió de la habitación una vez demasiado pronto el año pasado y estuvo a punto de protagonizar la adquisición estúpida de 1982. En retrospectiva, nuestro mayor logro del año fue que una compra muy importante a la que nos habíamos comprometido firmemente no pudo llevarse a cabo por razones totalmente ajenas a nuestra voluntad.
De haberse concretado, esta transacción habría consumido cantidades extraordinarias de tiempo y energía, todo ello para una recompensa muy incierta. Si tuviéramos que introducir gráficos en este informe para ilustrar la evolución favorable de la empresa durante el año pasado, 2 páginas en blanco con esta operación frustrada serían lo adecuado. Nuestro enfoque de propiedad parcial solo puede continuar con solidez mientras se puedan adquirir porciones de empresas atractivas a precios atractivos. Necesitamos un mercado de valores con precios moderados para que nos ayude en esta tarea. El mercado, como el Señor, ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Pero a diferencia del Señor, el mercado no perdona a los que no saben lo que hacen. Para el inversor, un precio de compra demasiado alto de las acciones de una empresa excelente puede deshacer los efectos de una década posterior de evolución empresarial favorable. Si el mercado bursátil avanza hasta niveles considerablemente más altos, nuestra capacidad de utilizar el capital de forma eficaz en posiciones de propiedad parcial se verá reducida o eliminada. Esto ocurrirá periódicamente, hace solo 10 años, en el momento álgido de la manía del mercado, con los inversores institucionales ofreciendo cifras astronómicas por negocios de alta rentabilidad. Sobre el capital social, las filiales de seguros de Berkshire poseían solo $18 millones en valor de mercado de acciones, excluyendo su participación en Blue Chip Stamps. En aquel momento esas participaciones suponían alrededor del 15% de las inversiones de nuestras compañías de seguros, frente al 80% actual. En 1972 había tantas buenas empresas como en 1982, pero los precios que el mercado bursátil ponía a esas empresas en 1972 parecían absurdos. Aunque precios altos de las acciones en el futuro harían que nuestro rendimiento pareciera bueno temporalmente, perjudicarían nuestras perspectivas de negocio a largo plazo en lugar de ayudarlas. Actualmente estamos viendo los primeros rastros de este problema. Resultados empresariales a largo plazo. La ganancia patrimonial en 1982, valorando las acciones de nuestras filiales de seguros a su valor de mercado, menos los impuestos sobre la plusvalía a pagar si se realizaran efectivamente las ganancias aún no realizadas, ascendió a $208 millones. Sobre una base patrimonial inicial de $519 millones, la ganancia porcentual fue del 40%. Durante los 18 años de gestión actual, el valor contable ha pasado de $19,46 por acción a $737,43 por acción, es decir, un 22,0% compuesto anualmente. Puede estar seguro de que este porcentaje disminuirá en el futuro. Las progresiones geométricas acaban forjando sus propias anclas. El objetivo económico de Berkshire sigue siendo producir una tasa de rentabilidad a largo plazo muy por encima de la rentabilidad alcanzada por la media de las grandes empresas estadounidenses. Nuestra voluntad de adquirir la propiedad parcial o total en empresas con perspectivas favorables, junto con una disciplina razonable acerca de los precios que estamos dispuestos a pagar, debería darnos buenas probabilidades de alcanzar nuestro objetivo. De nuevo este año, el aumento de la valoración de mercado de las empresas de propiedad parcial superó el aumento del valor económico subyacente de esas empresas. Por ejemplo, $79 millones de nuestra ganancia de 208 millones son atribuibles al aumento del precio de mercado de Geico. Esta empresa sigue funcionando excepcionalmente bien y estamos más impresionados que nunca por la solidez de la idea básica de negocio de Geico y por la capacidad de gestión de Chuck Byrne, aunque no se encuentra en el catecismo de las mejores escuelas de negocios, deja que Chuck lo haga, funciona bien como credo corporativo para nosotros. Sin embargo, el aumento del valor de mercado de Geico durante los 2 últimos años ha sido considerablemente mayor que la ganancia de su valor empresarial intrínseco, por muy impresionante que éste haya sido. Esperábamos una variación tan favorable en algún momento, a medida que la percepción de los inversores convergiera con la realidad empresarial. Y esperamos que en el futuro se produzcan ganancias sustanciales en el valor empresarial subyacente, acompañadas de un reconocimiento irregular, pero eventualmente pleno, de dichas ganancias por parte del mercado. Sin embargo, las variaciones interanuales no pueden ser sistemáticamente favorables. Incluso si nuestras empresas de propiedad parcial siguen teniendo un buen rendimiento económico, habrá años en los que su valoración por parte del mercado sea baja. En esos momentos nuestro patrimonio neto podría reducirse considerablemente. No nos preocupará esa reducción, si las empresas siguen
Siendo atractiva si tenemos efectivo disponible, simplemente ampliaríamos nuestras participaciones a precios aún más favorables. Fuentes de los beneficios declarados. La siguiente tabla muestra las fuentes de los beneficios declarados por Berkshire. En 1981 y 1982, Berkshire era propietaria del 60% de Blue Chip Stamps, que a su vez era propietaria del 80% de US Financial Corporation. La tabla muestra los beneficios de explotación agregados de las distintas unidades de negocio, así como la participación de Berkshire en dichos beneficios. Todas las ganancias y pérdidas significativas atribuibles a ventas inusuales de activos por parte de cualquiera de las unidades de negocio se agregan a las transacciones de valores en la línea de la parte inferior de la tabla, y no se incluyen en los beneficios de explotación. Ver tabla en el vídeo. Creo que la crónica de Blue Chip sobre la evolución de la situación del periódico de Buffalo les resultará especialmente interesante. Ahora solo hay 14 ciudades en Estados Unidos con un periódico diario cuya circulación entre semanas supere la de nuestro Buffalo News. Pero el verdadero éxito ha sido el crecimiento de la circulación de los domingos. Hace 6 años, antes de la introducción de la edición dominical del News, el Courier Express, el único periódico dominical publicado en Buffalo, tenía una tirada de 272.000 ejemplares. Ahora el News tiene una tirada dominical de 367.000 ejemplares, lo que supone un aumento del 35%, a pesar de que el número de hogares dentro de la zona de circulación principal apenas ha variado en estos 6 años. No conocemos ninguna ciudad de Estados Unidos con una larga historia de publicación de periódicos de 7 días en la que el porcentaje de hogares que compran el periódico dominical haya crecido a un ritmo similar. Por el contrario, en la mayoría de las ciudades las cifras de penetración en los hogares han crecido poco o nada. Nuestros principales directivos en Buffalo, Henry Urban, Stan Lipsy, Mary Light, Clyde Pinson, Dave Perona y Dick Feder, merecen un gran crédito por esta expansión sin precedentes del número de lectores dominicales. Como ya hemos señalado antes, los beneficios no distribuidos en las empresas que no controlamos son ahora tan importantes como los beneficios de explotación declarados que se detallan en el cuadro anterior. La parte distribuida de los beneficios no controlados llega a esa tabla principalmente a través del segmento de ingresos netos de inversión de los beneficios del grupo de seguros. A continuación mostramos las participaciones de Berkshire en las empresas no controladas cuyos beneficios distribuidos, es decir, los dividendos, se incluyen en nuestros resultados. Ver tabla en el vídeo. Por si no se han dado cuenta, de este cuadro se desprende una importante lección de inversión: la nostalgia debe tener un peso importante en la selección de valores. Nuestras dos mayores ganancias no realizadas se encuentran en el Washington Post y Geico, empresas con las que su presidente estableció sus primeras conexiones comerciales a los 13 y 20 años, respectivamente. Después de desviarnos durante unos 25 años, volvimos como inversores a mediados de la década de 1970. El cuadro cuantifica las recompensas de la fidelidad empresarial, incluso con mucho retraso. Nuestros negocios controlados y no controlados operan en un espectro tan amplio que un comentario detallado aquí resultaría demasiado extenso. Gran parte de la información financiera y operativa relativa a los negocios controlados se incluye en el análisis de la dirección de las páginas 34 a 39 y en los informes de las páginas 45 a 61. Nuestro mayor ámbito de actividad ha sido, y casi con toda seguridad seguirá siendo, el de los seguros de daños. Por lo tanto, los comentarios sobre la evolución de este sector son apropiados. Condiciones del sector de los seguros. A continuación, presentamos un cuadro actualizado de las estadísticas del sector que utilizamos en el informe anual del año pasado. Su mensaje es claro: los resultados de la actividad de seguros en 1983 no serán un espectáculo para los aprensivos. Ver tabla en el vídeo. Los datos de Best reflejan la experiencia de prácticamente todo el sector, incluidas las compañías por acciones y mutuas. El ratio combinado representa los costes totales de explotación y de siniestralidad en comparación con los ingresos por primas. Un ratio inferior a 100 indica un beneficio, y uno superior a 100 indica una pérdida. Por las razones expuestas en el informe del año pasado, mientras el aumento anual de las primas suscritas en el sector se sitúe muy por debajo del 10%, cabe esperar que el panorama se deteriore en el próximo año. Esto será así incluso con la actual tasa de inflación general más baja.
Con el aumento anual del número de pólizas, la inflación de gastos médicos muy superior a la general y la ampliación de los conceptos de responsabilidad que cubren las pólizas, es muy poco probable que el aumento anual de los siniestros asegurados sea muy inferior al 10%. Además, hay que tener en cuenta que el ratio combinado de 1982 de 109,5 representa una estimación del mejor caso. En un año determinado, es posible que una aseguradora muestre casi cualquier cifra de beneficios que desee, especialmente si, 1. Suscribe negocios de cola larga, es decir, cobertura en la que los costes actuales solo pueden estimarse porque los pagos de los siniestros se retrasan mucho. 2. Se han hecho reservas adecuadas en el pasado, o 3. Está creciendo muy rápidamente. Hay indicios de que varias grandes aseguradoras optaron en 1982 por oscuras maniobras contables y de constitución de reservas que enmascararon un importante deterioro de sus negocios. En el sector de los seguros, como en cualquier otro, la reacción de los directivos débiles ante las operaciones débiles suele ser una contabilidad débil. Es difícil que un saco vacío se mantenga en pie. La gran mayoría de los directivos, sin embargo, intentan jugar limpio. Pero incluso los directivos íntegros pueden estar inconscientemente menos dispuestos, en los años de escasos beneficios, a reconocer plenamente las tendencias de pérdidas adversas. Las estadísticas del sector indican un cierto deterioro de las prácticas de reservas para siniestros durante 1982 y es probable que el verdadero ratio combinado sea ligeramente peor de lo que indica nuestro cuadro. La opinión generalizada es que en 1983 o 1984 se producirá el peor momento para los seguros y luego, como en el pasado, el ciclo avanzará, de forma significativa y constante, hacia mejores resultados. Nosotros no estamos de acuerdo, ya que se ha producido un cambio pronunciado en el entorno competitivo, difícil de ver durante muchos años, pero ahora bastante visible. Para entender el cambio, tenemos que observar algunos factores importantes que afectan los niveles de rentabilidad de las empresas en general. Las empresas de los sectores con un exceso de capacidad considerable y un producto commodity, no diferenciado en ningún aspecto importante para el cliente por factores como el rendimiento, la apariencia, el servicio de asistencia, etc., son las principales candidatas a sufrir problemas de rentabilidad. Es cierto que estos problemas pueden evitarse si los precios o los costes se administran de alguna manera y por lo tanto se aíslan, al menos parcialmente, de las fuerzas normales del mercado. Esta administración puede llevarse a cabo legalmente a través de la intervención del gobierno. Hasta hace poco, esta categoría incluía la fijación de precios para los camioneros y los costes de los depósitos. Para las instituciones financieras y legalmente a través de la colusión, o extralegalmente a través de la cartelización al estilo de la OPEP. Los productores de petróleo con beneficios paralelos para los operadores nacionales que no forman parte del cártel. Sin embargo, si los costes y los precios están determinados por una competencia total, hay capacidad excesiva y al comprador le importa poco el producto o los servicios de distribución que utiliza, es casi seguro que la economía de la industria será poco emocionante. Incluso puede ser desastrosa. De ahí la lucha constante de todo vendedor por establecer y destacar las cualidades especiales del producto o servicio. Esto funciona con las barras de caramelo, los clientes compran por la marca, no piden una barra de caramelo de 2 onzas, pero no funciona con el azúcar. ¿Cuántas veces se oye? Quiero una taza de café con azúcar CIH, por favor. En muchas industrias simplemente no se puede hacer que la diferenciación tenga sentido. Unos pocos productores de estos sectores pueden tener buenos resultados si tienen una ventaja de costes amplia y sostenible. Por definición, estas excepciones son escasas y en muchos sectores no existen. Para la gran mayoría de las empresas que venden productos commodities, prevalece una ecuación deprimente, un exceso de capacidad persistente sin capacidad de actuar sobre los precios o los costes, es igual a una escasa rentabilidad. Por supuesto, el exceso de capacidad puede llegar a autocorregirse, ya sea porque la capacidad se reduce o porque la demanda aumenta. Por desgracia para los participantes, estas correcciones suelen retrasarse mucho. Pero cuando finalmente se producen, el rebote hacia la prosperidad suele provocar un entusiasmo generalizado por volver a expandirse, cosa que en pocos años vuelve a crear un exceso de capacidad y una situación sin beneficios. En otras palabras, nada fracasa como el éxito. Lo que finalmente determina los niveles de rentabilidad a largo plazo en estas industrias es la relación entre los años de escasez y de exceso de oferta. Con frecuencia esa relación es pésima,
parece que el último periodo de escasez de oferta en nuestro negocio textil, que ocurrió hace unos años, duró la mayor parte de una mañana. En algunos sectores, sin embargo, las condiciones de escasez de capacidad pueden durar mucho tiempo. A veces el crecimiento real de la demanda supera el crecimiento previsto durante un periodo prolongado. En otros casos, añadir capacidad requiere plazos muy largos. Porque hay que planificar y construir complicadas instalaciones para poder fabricar más. Pero en el negocio de los seguros, para volver a ese tema, la capacidad puede crearse instantáneamente mediante el capital más la voluntad de una persona de firmar una póliza. Incluso el capital es menos importante en un mundo en el que los fondos de garantía patrocinados por el Estado protegen a muchos asegurados contra la insolvencia de las aseguradoras. En casi todas las situaciones, salvo cuando se teme por la supervivencia, lo que puede ocurrir por una debacle bursátil o una catástrofe natural verdaderamente importante, el sector de los seguros funciona bajo la espada competitiva de un exceso de capacidad considerable. Por lo general, también a pesar de los heroicos intentos para hacer lo contrario, el sector vende un producto relativamente indiferenciado tipo commodity. Muchos asegurados, incluidos los directivos de grandes empresas, ni siquiera conocen los nombres de sus aseguradoras. Los seguros, por tanto, parecen ser un caso de libro de texto de un sector que suele enfrentarse a la combinación mortal de un exceso de capacidad y un producto indiferenciado. Cabe preguntarse por qué. Entonces, la venta de seguros, a pesar de la existencia de ciclos, fue generalmente rentable durante muchas décadas. Entre 1950 y 1970, el ratio combinado del sector alcanzó una media del 99 puntos, lo que permitió que todos los ingresos de las inversiones más el 1% de las primas fluyeran hacia los beneficios. La respuesta se encuentra principalmente en los métodos históricos de regulación y distribución. Durante gran parte de este siglo, la mayoría del sector trabajó, de hecho, dentro de un sistema legal de precios cuasi administrado fomentado por los reguladores de seguros. Aunque había una competencia de precios, no era lo que predominaba entre las grandes compañías. La principal competencia era la de los agentes, a los que se cortejaba mediante diversas estrategias no relacionadas con el precio. En el caso de los gigantes del sector, la mayoría de las tarifas se fijaban a través de negociaciones entre las asociaciones del sector, o a través de empresas que actuaban de acuerdo con sus recomendaciones, y los reguladores estatales. Claro que hubo regateo, pero fue entre la empresa y el regulador, y no entre la empresa y el cliente. Cuando la negociación terminaba, el gigante A cobraba el mismo precio que el gigante B, y tanto las empresas como los agentes tenían prohibido por ley recortar las tarifas acordadas. Los precios negociados por la empresa y el Estado incluían asignaciones específicas de beneficios y, cuando los datos de pérdidas indicaban que los precios ya no eran rentables, tanto los directivos de las empresas como los reguladores estatales esperaban actuar conjuntamente para corregir la situación. Así, la mayoría de las decisiones de fijación de precios de los gigantes del sector eran caballerosas, predecibles y generadoras de beneficios. Lo más importante es que, a diferencia de lo que ocurría en la mayoría del mundo empresarial, las compañías de seguros podían fijar legalmente sus precios para obtener beneficios incluso cuando había un exceso de capacidad considerable. Eso ya no existe más. Aunque algunas partes de la antigua estructura permanecen, existe una capacidad nueva más que suficiente fuera de esa estructura para obligar a todas las partes, viejas y nuevas, a responder. La nueva capacidad utiliza varios métodos de distribución y no es reacia a utilizar el precio como principal arma competitiva. De hecho, disfruta haciéndolo. En el proceso, los clientes aprendieron que los seguros ya no son un negocio de precio único. Y no lo olvidarán. La rentabilidad futura del sector vendrá determinada por las características competitivas actuales, no por las pasadas. Muchos directivos han tardado en reconocerlo. No solo los generales prefieren luchar en la guerra anterior. La mayor parte de los análisis empresariales y de inversión también surgen de mirar por el espejo retrovisor. Sin embargo, nos parece claro que solo una condición permitirá al sector de los seguros lograr una mejora significativa en sus resultados. Es la misma condición que permitirá mejores resultados para el productor de aluminio, cobre o maíz, una importante reducción de la brecha entre la demanda y la oferta.
Desgraciadamente no puede haber un aumento de la demanda de pólizas de seguros comparable al que podría producir una tensión en el mercado del cobre o el aluminio. Más bien, hay que reducir la capacidad de oferta del sector de los seguros. La oferta en este contexto es mental más que física. No es necesario cerrar plantas o empresas, solo hay que restringir las ganas de las aseguradoras de firmar nuevas pólizas. Esta contracción no se producirá por los malos niveles de beneficios en general. Los malos beneficios provocan muchos lamentos. Pero no llevan a las principales fuentes de capacidad aseguradora a dar la espalda a grandes cantidades de nuevos negocios, sacrificando así cuota de mercado. Para que haya una reducción de capacidad importante se requiere un factor de choque, como una megacatástrofe natural o financiera. Podrían ocurrir mañana, o dentro de muchos años. Mientras tanto, el negocio de los seguros, incluso teniendo en cuenta los ingresos por inversiones, no será especialmente rentable. Cuando la oferta acabe por contraerse, habrá grandes cantidades de negocio disponibles para los pocos que tengan una gran capacidad de capital, voluntad de comprometerlo y un sistema de distribución in situ. En ese momento esperamos que nuestras filiales de seguros tengan grandes oportunidades. Durante 1982, nuestra suscripción de seguros se deterioró mucho más que la del sector. De una posición de beneficios muy superior a la media, pasamos a unos resultados ligeramente inferiores a la media. El mayor cambio se produjo en los seguros tradicionales de National Indemnity. Los ramos que han sido muy rentables para nosotros en el pasado tienen ahora precios que solo garantizan pérdidas. En 1983 esperamos que nuestro grupo de seguros registre un rendimiento medio dentro de un sector en el que la media es muy pobre. Dos de nuestras estrellas, Milt Thornton de Cypress y Floyd Taylor, de Kansas Fire and Casualty, continuaron con sus extraordinarios registros de generación de beneficios cada año desde que se unieron a nosotros. Tanto Milt como Floyd son sencillamente incapaces de ser mediocres. Mantienen una actitud apasionada y propia de un dueño y no de un empleado. Han desarrollado una cultura empresarial centrada en una inusual conciencia de los costes y en el servicio al cliente. Durante 1982, la responsabilidad de la empresa matriz para la mayor parte de nuestras operaciones de seguros fue otorgada a Mike Goldberg. La planificación, la contratación de personal y el seguimiento del negocio han mejorado considerablemente desde que Mike me sustituyó en esta función. GEICO sigue siendo gestionada con un afán de eficacia y valor para el cliente que prácticamente garantiza un éxito inusitado. Chuck Byrne y Bill Snyder están logrando el más esquivo de los objetivos humanos, mantener las cosas simples y no olvidarse de cuál es el objetivo que uno se propone. Además, GEICO tiene en Lou Simpson al mejor gestor de inversiones del sector de seguros de daños. Estamos contentos con todos los aspectos de este negocio. GEICO es una magnífica ilustración de la excepción de alta rentabilidad que hemos descrito antes al hablar de las industrias de productos de tipo commodity con exceso de capacidad. Es una empresa con una amplia y sostenible ventaja de costes. Nuestra participación del 35% en GEICO representa unos $250 millones de volumen de primas, una cantidad considerablemente mayor que todo el volumen directo que producimos. Emisión de acciones. Berkshire y Blue Chip están considerando la posibilidad de fusionarse en 1983. Si se lleva a cabo, implicará un intercambio de acciones basado en un método de valoración idéntico aplicado a ambas empresas. La única otra emisión importante de acciones por parte de Berkshire o sus empresas afiliadas que se produjo durante el mandato de la actual dirección fue la fusión en 1978 de Berkshire con Diversified Retailing Company. Nuestras emisiones de acciones siguen una regla básica simple: no emitimos acciones a menos que recibamos tanto valor intrínseco como el que damos. Esta política podría parecer axiomática. ¿Por qué, podría preguntarse, alguien emitiría billetes de dólar a cambio de piezas de 50 centavos? Por desgracia, muchos directivos de empresas han estado dispuestos a hacer precisamente eso. La primera opción de estos directivos a la hora de realizar adquisiciones puede ser utilizar efectivo o deuda. Pero con frecuencia, las ansias del director general superan los recursos de efectivo y crédito. Ciertamente, las mías siempre lo han hecho. Con frecuencia, además, estas ansias se producen cuando sus propias acciones se venden muy por debajo del valor intrínseco del negocio. En esas situaciones se produce un momento de sinceridad.
En ese momento, como ha dicho Yogi Berra, se puede observar mucho solo con mirar. Porque entonces los accionistas descubrirán qué objetivo prefiere realmente la dirección, la expansión de su propio poder o el mantenimiento de la riqueza de los accionistas. La necesidad de elegir entre estos objetivos se produce por algunas razones sencillas. Las empresas se suelen vender en bolsa por debajo de su valor empresarial intrínseco. Pero cuando se quiere vender una empresa por completo, en una transacción negociada directamente entre las partes, inevitablemente quiere, y normalmente puede, recibir el valor total del negocio en cualquier tipo de moneda en la que se vaya a entregar el valor. Si se va a utilizar dinero en efectivo como pago, el cálculo del valor recibido por el vendedor no podría ser más fácil. Si el pago se va a hacer en acciones de la empresa compradora, el cálculo del vendedor sigue siendo relativamente fácil, basta con calcular el valor de mercado en efectivo de lo que se va a recibir en acciones. Por su parte, el comprador que quiere pagar con acciones propias no tiene problemas si las acciones se venden en el mercado a su valor intrínseco. Pero supongamos que solo se venden a la mitad de su valor intrínseco. En ese caso, el comprador se enfrenta a la infeliz perspectiva de utilizar una moneda muy infravalorada para realizar su compra. La ironía es que si el comprador fuera un vendedor de toda su empresa, también podría negociar, y probablemente obtener, el valor intrínseco completo de la empresa. Pero cuando el comprador realiza una venta parcial de sí mismo, eso es a lo que equivale la emisión de acciones para pagar una adquisición, normalmente no puede obtener un valor más alto para sus acciones que el mercado decida concederle. El comprador que, a pesar de todo, sigue adelante, acaba utilizando una moneda infravalorada, valor de mercado, para pagar una propiedad totalmente valorada, valor negociado. En efecto, el adquirente debe renunciar a $2 de valor para recibir $1 de valor. En tales circunstancias, un negocio maravilloso adquirido a un precio de venta aceptable se convierte en una compra terrible. Porque el oro valorado como oro no puede comprarse inteligentemente mediante la utilización del oro, o incluso de la plata valorado como plomo. Sin embargo, si la sed de tamaño y adrenalina es lo suficientemente fuerte, el gerente de la empresa que compra encontrará varias maneras de racionalizar esa emisión de acciones que destruye el valor. Los amables banqueros de inversión le tranquilizarán en cuanto a la solidez de sus acciones. No le pregunte al peluquero si necesita un corte de pelo. A continuación se exponen algunas de las racionalizaciones favoritas empleadas por los directivos que emiten acciones. 1. La empresa que estamos comprando va a valer mucho más en el futuro. Es de suponer que también lo es el interés de la antigua empresa que se negocia, las perspectivas de futuro están implícitas en el proceso de valoración de la empresa. Si se emite 2x por x, el desequilibrio sigue existiendo cuando ambas partes duplican el valor del negocio. 2. Tenemos que crecer. Cabe preguntarse quién es el nosotros. Para los accionistas actuales, la realidad es que todas las empresas se achican cuando se emiten acciones. Si Berkshire emitiera acciones mañana para una adquisición, Berkshire sería dueña de todo lo que ahora posee más el nuevo negocio, pero su participación en negocios tan difíciles de igualar como See's Candy, National Indemnity, etc., se reduciría automáticamente. Si su familia es propietaria de una granja de 120 acres y usted invita a un vecino con 60 acres de tierra a fusionar su granja en una sociedad a partes iguales, con usted como socio gestor, entonces su dominio gerencial habrá crecido hasta 180 acres, pero usted habrá reducido permanentemente en un 25% la participación de su familia tanto en acres como en cultivos. Los gestores que quieran ampliar su dominio a expensas de los accionistas podrían considerar mejor una carrera en el gobierno. 3. Nuestras acciones están infravaloradas y hemos minimizado su uso en esta operación. Pero tenemos que dar a los accionistas vendedores el 51% en acciones y el 49% en efectivo para que algunos de esos accionistas puedan obtener el intercambio libre de impuestos que desean. Este argumento reconoce que es beneficioso para el adquirente retener la emisión de acciones, y eso nos gusta. Pero si a los antiguos accionistas les perjudica utilizar las acciones al 100%, es muy probable que les perjudique al 51%. Al fin y al cabo, a un hombre no le gusta que un Cocker Spaniel le estropee el césped, solo porque es un Cocker y no un San Bernardo. Y los deseos de los vendedores no pueden ser determinantes para los intereses del comprador. ¿Qué pasaría si, Dios no lo quiera, el vendedor insistiera en que, como condición para la fusión, se sustituyera al director general de la adquirente?
Hay tres formas de evitar la destrucción de valor para los antiguos accionistas cuando se emiten acciones para las adquisiciones. Una es realizar una verdadera fusión de valor empresarial por valor empresarial, como la que pretende ser la combinación Berkshire-Lutz-IP. Una fusión de este tipo intenta ser justa para los accionistas de ambas partes, y cada una recibe lo mismo que da en términos de valor empresarial intrínseco. Las fusiones Dart Industries Kraft y Nabisco Standard Brands parecían ser de este tipo, pero son las excepciones. No es que los adquirentes deseen evitar este tipo de acuerdos, sino que son muy difíciles de realizar. La segunda vía se presenta cuando las acciones del adquirente se venden a su valor empresarial intrínseco o por encima de él. En esa situación, el uso de las acciones como moneda de cambio puede aumentar la riqueza de los accionistas de la empresa adquirente. En el periodo 1965 a 69 se realizaron muchas fusiones sobre esta base. Los resultados fueron lo contrario desde 1970. Los accionistas de la empresa adquirida recibieron una moneda muy inflada, a menudo inflada por técnicas de contabilidad y promoción dudosas, y fueron los perdedores de riqueza a través de tales transacciones. Durante los últimos años, la segunda solución ha estado al alcance de muy pocas grandes empresas. Las excepciones han sido principalmente aquellas empresas con negocios glamurosos o novedosos a los que el mercado atribuye temporalmente valoraciones iguales o superiores a la valoración intrínseca del negocio. La tercera solución es que el comprador siga adelante con la adquisición, pero que posteriormente recompre una cantidad de acciones igual a la emitida en la fusión. Así, lo que originalmente era una fusión de acciones por acciones puede convertirse, efectivamente, en una adquisición de efectivo por acciones. Las recompras de este tipo son movimientos de reparación de daños. Los lectores habituales adivinarán correctamente que preferimos las recompras que aumentan directamente la riqueza de los accionistas en lugar de las recompras que se limitan a reparar los daños anteriores. Marcar touchdowns en fútbol americano es más estimulante que recuperar las pérdidas de balón. Pero cuando se ha producido una pérdida de balón, la recuperación es importante y recomendamos de corazón las recompras de reparación de daños que convierten un mal acuerdo de acciones en un acuerdo justo de efectivo. El lenguaje utilizado en las fusiones tiende a confundir las cuestiones y a fomentar acciones irracionales por parte de los directivos. Por ejemplo, la dilución suele calcularse cuidadosamente sobre una base pro forma o tanto el valor contable como los beneficios reales por acción. Se hace especial hincapié en este último elemento. Cuando ese cálculo es negativo, es decir, dilutivo, desde el punto de vista de la empresa compradora, se dará una explicación justificativa, internamente, si no en otra parte, de que las líneas se cruzarán favorablemente en algún momento en el futuro. Aunque los acuerdos suelen fracasar en la práctica, nunca fallan en las proyecciones. Si el director general está visiblemente excitado ante una posible adquisición, los subordinados y los consultores suministrarán las proyecciones necesarias para racionalizar cualquier precio. Si el cálculo arroja cifras inmediatamente positivas, es decir, no dilutivas para el comprador, no se considera necesario hacer ningún comentario. La atención que se presta a esta forma de dilución es exagerada. Los beneficios actuales por acción, o incluso los beneficios por acción de los próximos años, son una variable importante en la mayoría de las valoraciones de empresas, pero no son ni mucho menos la única medida importante. Ha habido muchas fusiones, no dilutivas en este sentido limitado, que destruyeron instantáneamente valor para el comprador. Y algunas fusiones que han diluido los beneficios por acción actuales y a corto plazo han aumentado de hecho el valor. Lo que realmente cuenta es si una fusión es dilutiva o antidilutiva en términos de valor empresarial intrínseco, un juicio que implica la consideración de muchas variables. Creemos que el cálculo de la dilución desde este punto de vista es muy importante y rara vez se hace. Un segundo problema lingüístico está relacionado con la ecuación de intercambio. Si la empresa A anuncia que emitirá acciones para fusionarse con la empresa B, el proceso se describe habitualmente como la empresa A adquiere la empresa B, o B vende a A. Se tendría una idea más clara del asunto si se utilizara una descripción más incómoda pero más precisa. Parte de A se vende para adquirir B, o los accionistas de B reciben parte de A cambio de sus propiedades. En un intercambio, lo que se da es tan importante como lo que se recibe. Esto sigue siendo cierto incluso cuando se retrasa el recuento final de lo que se está dando.
Las ventas posteriores de acciones ordinarias o de emisiones convertibles, ya sea para completar la financiación de una operación o para restablecer la solidez del balance, deben contarse por completo al evaluar las matemáticas fundamentales de la adquisición original. Si el embarazo corporativo va a ser la consecuencia del apareamiento corporativo, el momento de afrontar ese hecho es antes del momento del éxtasis. Los gerentes y directores podrían agudizar su pensamiento preguntándose si venderían el 100% de su negocio sobre la misma base que se les pide que vendan una parte. Y si no es inteligente vender todo sobre esa base, deberían preguntarse por qué es inteligente vender una parte. Una acumulación de pequeñas estupideces de gestión producirá una gran estupidez, no un gran triunfo. Las Vegas se ha construido sobre la base de las transferencias de riqueza que se producen cuando la gente realiza pequeñas transacciones de capital perjudiciales. El factor dar versus recibir puede calcularse más fácilmente en el caso de las sociedades de inversión registradas. Supongamos que la sociedad de inversión X, que se vende al 50% del valor de sus activos, desea fusionarse con la sociedad de inversión Y. Supongamos también que la sociedad X decide emitir acciones por un valor de mercado igual al 100% del valor de los activos de Y. Este intercambio de acciones dejaría a X negociando $2 de su valor intrínseco anterior por $1 del valor intrínseco de Y. Rápidamente surgirían protestas tanto de los accionistas de X como de la Securities and Exchange Commission, que regula la equidad de las fusiones de sociedades de inversión registradas. Una transacción de este tipo simplemente no se permitiría. En el caso de las empresas manufactureras, de servicios, financieras, etc., los valores no suelen poder calcularse con tanta precisión como en el caso de las empresas de inversión. Pero hemos visto fusiones en estos sectores que destruyeron valor para los accionistas de la empresa compradora de forma tan terrible como en el ejemplo hipotético anterior. Esa destrucción no podría producirse si los directivos evaluaran la equidad de cualquier transacción utilizando la misma vara de medir en ambos negocios. Por último, hay que decir algo sobre el golpe doble que sufren los accionistas de la empresa compradora cuando se emiten acciones que diluyen valor. En tales circunstancias, el primer golpe es la pérdida de valor intrínseco del negocio que se produce por la propia fusión. El segundo es la revisión a la baja de la valoración del mercado que, de forma bastante racional, se da a ese valor empresarial ahora diluido. Es comprensible que los propietarios actuales y potenciales no paguen lo mismo por los activos depositados en manos de una dirección que tiene un historial de destrucción de riqueza a través de emisiones de acciones poco inteligentes, que por los activos confiados a una dirección con exactamente el mismo talento operativo, pero con una conocida aversión a las acciones contra los propietarios. Una vez que la dirección se muestra insensible a los intereses de los propietarios, los accionistas sufrirán durante mucho tiempo por la relación precio/valor de sus acciones en relación con otras acciones, independientemente de las garantías que dé la dirección de que la operación que provocó la pérdida de valor fue un acontecimiento único. Estas garantías son tratadas por el mercado de la misma manera que las explicaciones sobre un bicho en la ensalada son tratadas en los restaurantes. Tales explicaciones, incluso cuando van acompañadas de un nuevo camarero, no eliminan la caída de la demanda, y por tanto, del valor de mercado, de las ensaladas, tanto por parte del cliente ofendido como por sus vecinos de mesa que están decidiendo qué pedir. En igualdad de condiciones, las cotizaciones bursátiles más elevadas en relación con el valor intrínseco del negocio se dan en empresas cuyos gestores han demostrado no estar dispuestos a emitir acciones en condiciones desfavorables para los accionistas de la empresa. En Berkshire o en cualquier empresa cuya política determinemos, incluidas Blue Chip y USCO, emitiremos acciones solo si nuestros accionistas reciben en valor empresarial tanto como nosotros damos. Para nosotros, la actividad por sí misma no equivale a progreso ni el tamaño de la empresa equivale a la riqueza de los accionistas. Varios. Este informe anual es leído por un público variado, y es posible que alguien de ese público pueda sernos útiles en nuestro programa de adquisición de empresas. Nosotros preferimos, 1. Hacer compras grandes de al menos $5 millones de beneficios después de impuestos. 2. Una capacidad de generación de beneficios constante y demostrada. Las proyecciones futuras nos interesan poco, así como tampoco las reestructuraciones. 3. Empresas que se endeuden poco o nada. 4. Un buen equipo gestor. Nosotros no podemos poner a los gestores. 5. Negocios sencillos. Si hay mucha tecnología, no la entenderemos. Y 6. Un precio
Conocido desde el comienzo, no queremos perder nuestro tiempo ni el del vendedor hablando, aunque sea preliminarmente, de una transacción cuando su precio es desconocido. Solo participaremos en transacciones amistosas. Prometemos una completa confidencialidad y una respuesta muy rápida en cuanto al posible interés, normalmente en 5 minutos. Preferimos hacer las compras en efectivo, pero podemos considerar la compra con acciones siempre que pueda hacerse sobre la base descrita en la sección anterior. El programa de donaciones de los accionistas ha vuelto a ser un éxito, el 95,8% de las acciones elegibles ha participado. Esta respuesta fue especialmente alentadora, ya que solo se pudo designar $1 por acción, frente a los $2 de 1981. Si la fusión con Blue Chip se lleva a cabo, un probable subproducto será la obtención de una posición fiscal consolidada que ampliará significativamente nuestra base de donaciones y nos dará la posibilidad de designar mayores cantidades por acción en el futuro. Si desea participar en futuros programas, le rogamos que se asegure de que sus acciones están registradas a nombre del accionista real, y no a nombre de una persona interpuesta. En un movimiento típicamente precipitado, hemos ampliado la sede mundial en 252 pies cuadrados, un 17%, coincidiendo con la firma de un nuevo contrato de arrendamiento por 5 años en el número 1440 de Kiewit Plaza. Las 5 personas que trabajan aquí conmigo, Joan Atherton, Mike Goldberg, Gladys Kaiser, Bernd Mackenzie y Bill Scott, muchas veces generan mejores resultados que superan los grupos empresariales más numerosos. Una organización compacta nos permite a todos dedicar nuestro tiempo a gestionar el negocio en lugar de gestionarnos unos a otros. Charlie Munger, mi socio en la gestión, seguirá operando desde Los Ángeles, se produzca o no la fusión de Blue Chip. Charlie y yo somos intercambiables en las decisiones empresariales. La distancia no nos entorpece en absoluto, siempre hemos encontrado más productiva una llamada telefónica que una reunión de comité de mediodía. 2 de nuestras estrellas directivas se han jubilado este año, Phil Lise, a los 65 años, de National Indemnity, y Ben Rosner, a los 79, de Associated Retail Stores. Ambos les han hecho a ustedes, como accionistas de Berkshire, un poco más ricos de lo que habrían sido. National Indemnity ha sido la operación más importante en el crecimiento de Berkshire. Phil y Chuck Ringwald, su predecesor, fueron los 2 principales impulsores del éxito de National Indemnity. Ben Rosner vendió Associated Retail Stores a Diversified Retailing por dinero en efectivo en 1967, prometió quedarse solo hasta el final del año, pero siguió con nosotros durante los siguientes 15 años. Tanto Ben como Phil dirigieron sus negocios para Berkshire con el mismo cuidado y el empuje que habrían tenido si hubieran sido los dueños de estos negocios. No se necesitaron reglas para imponer o fomentar esta actitud, estaba arraigada en el carácter de estos hombres mucho antes de que nosotros entráramos en escena. Su buen carácter se convirtió en nuestra suerte. Si podemos seguir atrayendo a directivos con las cualidades de Ben y Phil, no hay que preocuparse por el futuro de Berkshire. Warren Buffett, presidente del Consejo, 3 de marzo de 1983.